todos, feliz día del Señor. Quisiera dirigir su atención al capítulo 9 del libro de los Hebreos y vamos a continuar nuestro estudio en esta serie. Y el día de hoy vamos a estar estudiando, o mejor dicho, quizá vamos a estar poniendo nuestra mente a lo que fue el boceto que sirvió para una obra maestra. Y quisiera tomar prestado el lenguaje que ocupa el autor de Hebreos en el versículo 9, cuando dice en Hebreos 9:9, refiriéndose al tabernáculo y el sistema que representaba, dice que era un símbolo para el tiempo presente. Y la palabra que el autor ocupa para símbolo es parábola. Que viene a ser un apoyo pedagógico que se lanza junto con una verdad para reforzar la idea. Una analogía llamativa o familiar para poder tener mayor claridad en cuanto a una enseñanza. Y nosotros cuando venimos al libro de Hebreos vemos de que el autor está delineando un boceto frente a nosotros. Un boceto es un esquema preliminar, es algo que permite capturar el fundamento de lo que va a ser la obra definitiva. Aquellos que son artistas o que hacen cuadros, esculturas, podrán comprender un poco mejor. Se ponen en contorno los rasgos generales y que sirve al artista para que ésta pueda emprender la obra definitiva. Entonces, vamos a estar leyendo Hebreos 9, del 1 al 10, y vamos a orar para encomendar el tiempo al Señor. Dice así la palabra del Dios eterno. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comida y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco, Señor, mi incapacidad, Señor, mi fragilidad, mi incompetencia, Señor, delante de ti, delante de tu pueblo, Señor. Te pido, Dios, que pueda usar mis palabras, Señor, mi boca, para expresar tus verdades, Señor, que has revelado en tu palabra, Señor. Guárdame de decir algo que no sea conforme a tu carácter y lo que has revelado en la Escritura, Señor. Oro también, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, Señor. Oro, Padre, también por los ministerios que están el día de hoy trabajando, Señor, al servicio de tu nombre, Señor. La alabanza, Señor, parqueo, los niños, Señor, asimilación. Oro por todos estos ministerios, Padre,
Y ruego también, Señor, por el pueblo que está aquí, Señor, reunido, aquellos por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, por cada miembro de esta iglesia. Oro también, Señor, por aquellos que no han creído a tu mensaje, Señor. Que puedas tú, Señor, abrir su mente y su entendimiento y que puedan, Señor, la luz de Cristo resplandecer en sus corazones, Señor, para salvación. Señor, vemos en tu palabra cosas maravillosas. Permítenos deleitarnos en ella y que podamos, Señor, tener un mayor entendimiento de quién eres tú, de tu presencia y de tu santidad, Señor. Que podamos conocerte, Señor, más claramente, caminar contigo más cercanamente y amarte, Señor, más tiernamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El teólogo B.B. Warfield dijo: el Antiguo Testamento puede ser comparado a una habitación que ha sido bien amueblada, pero tiene una iluminación muy tenue. La introducción de la luz no aporta nada que no estuviera en la habitación, pero saca a vista mucho de lo que tiene, solo que antes se percibía de manera vaga o no se percibía en lo absoluto. Lo que está queriendo decir aquí Warfield es que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, lo que nosotros podemos encontrar es una habitación preciosa, una habitación que está bien adornada, que hay texturas, hay luces, hay un juego de colores espléndido, pero intencionalmente ha sido poco iluminada. Y digo intencionalmente porque encontramos de que el antiguo va a prefigurar muchas cosas que después van a tener su entendimiento y mayor claridad con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y es que si nos ponemos a pensar viendo el libro de Hebreos y nos preguntamos qué libro podría servirnos como una teología bíblica, este libro, el libro de Hebreos, ¿cuál sería el mejor comentario? ¿Qué comentarista podríamos leer para entender el libro de Hebreos? El Antiguo Testamento. ¿Y cuál libro nos sirve para entender con mayor claridad el Antiguo, sino el Nuevo Testamento? Hemos de entender lo que los autores del Antiguo dijeron con lo que interpretaron los autores del Nuevo. Es lo que se conoce como una hermenéutica apostólica, es decir, nosotros vemos lo que ellos hablan del Antiguo para poder nosotros tener un mayor entendimiento de qué es lo que está escrito en este libro. Ahora bien, nosotros podemos vernos tentados a cometer ciertos errores al acercarnos al Antiguo Testamento debido a las presuposiciones que nosotros tenemos del mismo. Es decir, hay muchas ideas que nosotros tenemos acerca del Antiguo Testamento que no son correctas muchas veces. Por ejemplo, cuando leemos el término antiguo, podríamos pensar que es obsoleto o que es innecesario o que ya no tiene ninguna importancia, lo que lleva a las personas a enfocarse únicamente en el Nuevo Testamento. Otro error que podríamos cometer es utilizarlo meramente para extraer aplicaciones morales o historias que cuanto mucho nos hablan de cómo deberíamos de comportarnos ante ciertas cosas que enfrentamos en nuestra vida. Y es algo que tenemos mucho cuidado incluso cuando estamos con los niños en Petra. Aquí tratamos de enseñarles más allá de lecciones morales. Estamos hablando de la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios eterno que Él ha revelado en su palabra. Y otro extremo en el cual algunas personas caen es agarrar el Antiguo Testamento y querer sacar profecías acerca del futuro, es decir, agarran algunos números, hacen sus matemáticas y de esa manera ellos quieren sacar algunos cálculos. Todos estos acercamientos pueden confundirnos o por lo menos pueden hacernos perder de vista lo que es importante. En Lucas 24, si pueden ir buscándolo en sus Biblias, por favor. En Lucas 24 vemos que el Señor Jesucristo nos da
una respuesta a cómo nosotros debemos ver las Escrituras, específicamente el Antiguo Testamento. Dice Lucas 24, 25 al 27, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las Escrituras lo referente a él. Más adelante, versículos 44 al 47, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos entonces de manera preciosa que el Señor le abrió, dice, la mente para que entendieran. En los versículos anteriores, en el 32, los mismos discípulos dicen: no ardían nuestros corazones cuando estábamos escuchándolo. Y es mi anhelo, mi deseo el día de hoy, que nosotros tengamos ese mismo ardor en nuestros corazones cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, que podamos entenderla para poder ponerla en práctica y amar al Señor más cada día de nuestra vida. Noten que el Señor hace referencia a los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Son tres secciones en las que se dividía la Biblia hebrea y que abarca todo el Antiguo Testamento. Vemos los escritos de Moisés refiriéndonos al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después la siguiente sección, los profetas, el cual estaba dividido entre los primeros, que correspondía desde Josué hasta Reyes, y los profetas posteriores, que va desde Isaías a Malaquías, y la tercera sección de la Escritura eran los escritos, que a su vez se dividían en el libro de sabiduría, los rollos y la revelación. Vemos entonces que el estudio de las Escrituras demanda un entendimiento de la revelación que ha sido dada por Dios. Gerhardus Voss decía: el contenido interior de la mente de Dios solo puede llegar a ser posesión del hombre a través de una revelación voluntaria por parte de Dios. Dios tiene que acercarse a nosotros antes de que nosotros podamos ir en pos de Él. Es necesario que Dios abra el misterio de su naturaleza antes de que nosotros podamos tener alguna idea de quién es este Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que debido al pecado y el efecto del pecado en nuestras vidas es que nosotros pensamos de Dios de una manera incorrecta. Es lo que los teólogos llaman el efecto noético, que quiere decir que muchas de nuestras percepciones y juicios son propensos a servir nuestros propios intereses. Es lo que decía C.S. Lewis, de querer más fresas de las que nos corresponden. Entonces, vemos que hay un mal entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros a raíz de la caída. Y a no ser porque Dios condesciende con el hombre, nos ha revelado su palabra, todo lo que debemos saber acerca de Dios, acerca de nosotros y cuáles son nuestras obligaciones con Él y con nuestro prójimo. De igual forma, también es necesario que consideremos de que esta revelación se nos ha sido dada de manera progresiva. Se nos cuenta una trama redentora que va desde Génesis hasta Apocalipsis y se muestra el progreso de dicha trama y que tiene su consumación en el Señor Jesucristo. De manera entonces que cabe preguntarnos, ¿cómo podemos pues nosotros estudiar la revelación que Dios nos ha dado
porque hemos de también distinguir entre la revelación que Dios ha dado y la interpretación que nosotros hacemos de dicha revelación. Y recordemos de que nuestros juicios están sesgados, hay presuposiciones en nosotros mismos que nos hacen querer entender a Dios a nuestra manera y por lo tanto también querer entender su palabra en nuestros propios términos. Entonces, es sin duda en el libro de Hebreos donde nosotros somos retados a trazar correctamente la trama redentora descrita en las Escrituras. La misma introducción del libro comienza diciéndonos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta revelación nuevamente ha venido de manera progresiva, lo que se conoce como el proceso de autorrevelación de Dios en la Biblia. Y los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy son un claro ejemplo de todo esto que estamos hablando. Los versículos del 1 al 5 nos hablan del tabernáculo y todo lo que el sistema representaba. Dice así, versículo 1 al 5 de Hebreos 9. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal. Lo que leemos ahí por ordenanzas es algo que es aprobado por Dios. Y cuando leemos culto, se refiere específicamente al servicio de los sacerdotes. Por tanto, decimos que aún en el primer pacto había un servicio sacerdotal que había sido encomendado y aprobado por Dios mismo. Y había un santuario terrenal, un lugar santo que estaba apartado para la presencia de Dios y que era aquí en la tierra. Versículo 2. Porque fue preparada la parte anterior del tabernáculo en la que estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esta recámara se llama el lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es ahora el momento de hablar en detalle. El autor lo que aquí está haciendo es recordándonos cómo funcionaba el sacerdocio levítico y dónde tenía específicamente que desarrollarse dicha actividad. En Éxodo 25, del 1 al 9, vamos a leer que la idea de un tabernáculo no nace por voluntad humana, sino que es Dios mismo el que da la instrucción de hacer dicho tabernáculo. Dice Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le dé de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Versículos 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Leemos entonces de que no hubo una intención humana, es siempre Dios el que se acerca primero al hombre y Él es el que determina la manera en cómo el hombre debe de acercarse a Dios. Vemos claro que entonces nuestra adoración debe ser guiada, debe ser regulada, si queremos ser más precisos, por el Señor, ya que Él es Dios y es un ser infinitamente exaltado por encima de nuestra propia mente y concepción. Él es el único que ha de decirnos cómo debemos de adorarle. Entonces, hermanos, ya que Dios está por encima de nuestros pensamientos más elevados, Él tiene la prerrogativa de determinar cómo revelarse a nosotros, cómo debemos acercarnos a Él y cómo nosotros debemos de adorarle. Mucha gente dice, bueno, yo adoro a Dios a mi manera, yo
le hago a Dios mis oraciones, yo me acerco a Dios de la manera en como yo quiero, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos más que en el nombre del Hijo de Dios. Entonces no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, no podemos acercarnos a Dios tampoco con otro mediador que no sea el Hijo de Dios. Si se fijan en el Éxodo, vamos a encontrar más adelante un lenguaje similar. Vamos a encontrar que de una manera, por así decirlo, los planos arquitectónicos, el diagrama de flujo o si querés verlo de otra manera, la estandarización de los procesos ya fueron dados por Dios a Moisés estando a solas con él en el monte para que éstas fueran un reflejo de las realidades celestiales. En Hechos 7:44, Esteban dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando habló a Moisés, para que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26:30, y alzará el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 27:8, lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ahora bien, tenemos entonces el tabernáculo que fue diseñado, fue instituido por Dios. Dios le dio las medidas exactas y cómo iba a ser construido, cómo iba a ser desarrollado el sacerdocio. Entonces, ¿por qué es que el autor de Hebreos trae esto a nuestra mente y qué quieren llamar de nuestra atención? Es necesario que cuando estudiamos la Biblia también empecemos a familiarizarnos con algunos conceptos. El caso de tipo y antitipo. El tipo es un símbolo de una verdad divina y que apunta hacia algo más adelante. El antitipo es aquello a lo que el tipo apunta. Entonces, cuando nosotros vemos, estos son unos conceptos que cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos toda la trama, el progreso de la revelación de Dios, es necesario tenerlo a mano y los vamos a ocupar un poco más adelante, pero quiero sí que vayamos entendiendo cuál es la necesidad que tenemos de estudiar la Biblia conforme al progreso que esta muestra de la revelación. El tabernáculo, dice Éxodo y dice Hebreo, estaba distribuido en tres partes. Tenemos el atrio, que es donde se encontraban el altar de bronce para los holocaustos, ahí se quemaban los animales. Estaba también el lavatorio, la fuente donde los sacerdotes se lavaban para hacer su servicio. Tenemos también, en segundo lugar, el lugar santo, que es donde podían ministrar los sacerdotes y donde se encontraba el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Y en tercer lugar se encontraba el lugar santísimo, que era donde entraba, como leímos, una vez al año el sumo sacerdote y nadie más que él. Tomando entonces en cuenta que el tabernáculo y el templo fueron diseñados por el Señor mismo, ¿qué representan ellos? ¿Qué función tienen? ¿Acaso nos pueden decir a qué apuntan estas cosas? Si me acompañan a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Del 27 al 30. Dice así: ahora pues, oh Jehová Dios, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Versículo que siguen.
Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y tu plegaria, oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, tú también lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. La idea detrás de un tabernáculo, detrás de un templo, es un reflejo terrenal de la morada de Dios en el cosmos, sobre todo en el cielo. Esto es algo que vemos en toda la Escritura, no es algo solamente que está dicho acá, pero nosotros tenemos que entender de que todo lo que vemos en el huerto en sí funcionaba como un santuario terrenal. Entonces, vemos también en el tabernáculo la misma idea de reflejar la morada de Dios. Y también quisiera que nosotros prestáramos atención a cómo es que nosotros llegamos a esas conclusiones, porque nuestra tendencia podría decir, esto representa esto, esto representa aquello. Sin un método va a ser un poco difícil que nosotros podamos comprender a qué apuntan todas estas cosas. Para eso quisiera mostrarle un diagrama en el que se expresan cuáles son los pasos para que nosotros podamos identificar el tipo y el antitipo, por así decirlo. El primer paso consiste en que nosotros identifiquemos el símbolo y su significado. Es decir, si nosotros vemos, por decir algo, en Éxodo, cuando se va a dar la liberación de Israel, cuando va a venir el juicio de la muerte de todos los primogénitos, ¿qué es lo que Dios le dice al pueblo que hagan para que no caiga sobre ellos la muerte de los primogénitos en Israel? Un cordero. Entonces nosotros vemos que la sangre del cordero es un símbolo. Entonces lo que queremos nosotros primero es identificar el símbolo y su significado. ¿Qué es la verdad que está representada en este símbolo, en este tipo? Dicho significado es importante que nosotros lo tomemos del contexto inmediato. Es decir, no podemos venir y agarrar el símbolo y decir esto es tal cosa en el Nuevo Testamento, porque nosotros hemos de tener un orden y nosotros hemos de estudiarlo a la luz del contexto inmediato primeramente. El segundo paso es que nosotros pasemos, valga la redundancia, de la verdad al cumplimiento. Es decir, ¿dónde esta verdad, esto que me ha sido revelado? Por ejemplo, el símbolo es el cordero, la sangre del cordero. ¿Qué es la verdad que reflejaba? De que para que no hubiera muerte en Israel por los primogénitos debía haber un sustituto, que en este caso era un animal sacrificado. Entonces, ¿dónde tiene esta verdad su cumplimiento y hacia dónde apunta? Buscamos nuevamente seguir la línea de progresión dada en la Biblia, la obra que Dios ha hecho de manera progresiva. Y en última instancia es que nosotros sacamos una aplicación. Si se fijan, nosotros no vamos del símbolo a la aplicación, no queremos cometer ese tipo de errores, porque podríamos decir, bueno, entonces, como veo el cordero, que hay que sacrificarlo, entonces Dios demanda sacrificios, vamos a hacer sacrificios. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo nosotros nos acercamos al estudio de las Escrituras. Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio aplicado al tabernáculo, podríamos primero decir entonces, ¿qué es el tabernáculo? ¿Es un símbolo? Sí, porque una carpa, es una tienda, es un símbolo. ¿Y cuál es la verdad que nosotros encontramos a través de este símbolo? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros sepamos de este símbolo? ¿Cuál es la verdad de este símbolo? Y podríamos nosotros también caer en el error de nosotros interpretarlo a nuestra manera. ¿De dónde podemos decir qué es lo que representa el tabernáculo? De lo que Dios ha dicho en Éxodo 25:8. Ya lo leímos, dice Éxodo 25:8.
harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces encontramos de que la verdad de este símbolo es que Dios mora con Israel. Y de nuevo lo estamos aplicando primeramente al contexto inmediato. Noten que no estamos yéndonos de decir el tabernáculo es Cristo. Estamos primero tratando de identificar qué es lo que el autor dijo para su audiencia original. Entonces, si nosotros ya hemos llegado a decir, ok, tenemos el símbolo que es el tabernáculo, y ya vemos la verdad que refleja este símbolo que es Dios morando en su pueblo, ¿qué es lo que sigue? Yo sé que muchos se están preguntando por qué tenemos que hacer esto, cuál es la importancia, qué relevancia tiene esto para mi vida. Y es que el objetivo de esto es que nosotros evitemos algunos errores de interpretación. Les pongo un ejemplo. Leyendo a un comentarista sobre lo que representa lo que hay en el tabernáculo, este autor decía, el altar que había para los sacrificios en el tabernáculo era algo que estaba hecho de madera y estaba revestido de oro. Y dice el autor, esto es una alusión a la unión hipostática, es decir, a las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Pregunta, ¿eso es lo que la Biblia enseña? No hay un pasaje que pueda decirnos que esto representa eso. Y más aún hay que tener cuidado porque da a entender de que Cristo tenía una naturaleza humana y se le añadió la divina. Porque Él está diciendo lo que es de madera es revestido en oro, cuando realmente Cristo era divino y se le fue dada una naturaleza humana. Entonces, el objetivo de que nosotros hagamos el análisis es evitar ese tipo de errores. Y en segundo lugar también queremos evitar pasarnos de un solo a una aplicación cuando no hemos ni siquiera entendido por qué Dios le está dando este concepto a su pueblo. Entonces, a la luz de esto, ¿qué podemos decir que es la verdad culminante del tabernáculo? ¿Dónde tiene el tabernáculo su cumplimiento en última instancia? Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por Mateos entendemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y cuando nosotros vamos también al Evangelio de Juan, es que dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, la palabra en el griego es, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Entonces vemos que está usando un lenguaje que apunta al tabernáculo como un símbolo de Cristo. Después dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y esto también es algo que se expresa en Éxodo 40:35, donde dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo una vez que éste había sido completado. Entonces, vemos de que en última instancia tiene su cumplimiento en la persona de Cristo como el verdadero templo de Dios. ¿Qué podríamos extraer de una aplicación para eso? Bueno, debido a que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, es que nosotros podemos decir que el Espíritu mora dentro de nosotros y nos ha hecho también templo del Dios vivo. Entonces, la idea es que nosotros tengamos este esquema para nosotros no querer irnos a interpretar las cosas a nuestra manera. Si se fijan, es como un triángulo, pero realmente la aplicación debería de ser una flecha que traspasa la hoja y va a nuestros corazones y decirnos qué hago con esta verdad, porque en última instancia debemos aplicar las cosas que leemos y las cosas que estudiamos. Entonces, noten esto, la idea de Dios, siendo el creador y sustentador de todas las cosas, morando en medio de su pueblo, permea en toda la Escritura. Esto no es algo que encontramos solamente en Éxodo, es algo que encontramos en toda la Biblia. Dios queriendo morar en medio de nosotros, Emmanuel. Eso es lo que nosotros celebramos en Navidad. El hecho de que el Hijo se hizo
carne para estar en medio de nosotros, para que nosotros pudiéramos no ser aniquilados ni fulminados en medio de la gloria de Dios y pudiéramos tenerlo frente a nosotros. Esta es la idea, hermanos, que debemos de abrazar. Dios desea morar en medio de su pueblo. Incluso cuando nosotros vemos la creación, cuando nosotros vemos todo lo que había, el mundo en sí, una representación del patio exterior del tabernáculo y del templo. En el jardín tenemos lo que es el lugar santo, pero dentro del jardín hay un huerto, el huerto del Edén, que apunta al lugar santísimo. Y todas estas cosas también son un reflejo de realidades celestiales. No sé si han notado que en la tapa del propiciatorio habían unos querubines que estaban protegiendo la tapa. Esos querubines también hacen alusión a los querubines protectores que se pusieron cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Entonces vemos todo esto, vemos que Dios nos está llevando al Génesis, nos está llevando a entender de que Él desea morar con su pueblo, que es un Dios personal, un Dios que se ha comunicado con el hombre y que ha dado a conocer al hombre su revelación. Entonces, cabe preguntarnos entonces, si Dios desea morar en medio de nosotros, ¿qué necesidad hay entonces de instaurar un sistema de sacerdocio y de sacrificios? Creo que la respuesta la podemos encontrar en el Salmo 15. Si me acompañan al Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio alguno a su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y lo que el Salmo nos hace es ponernos a pensar si hemos vivido de esa manera. ¿Realmente hay alguno entre nosotros que pueda decir que es digno de morar en el tabernáculo de Dios? ¿Hay alguno entre nosotros que pueda decir, yo he cumplido toda la ley, yo estoy limpio de haber cumplido todos los mandatos desde que nací? ¿Quién de nosotros podría decir, yo he vivido de esta manera? Ninguno. Entonces vemos de que Dios desea morar en medio de su pueblo, pero también es importante que entendamos que Dios es 3 veces santo y que nosotros no somos santos. Por eso es que hay una división, hay una barrera entre Dios y nosotros debido al pecado. Y por eso es que es necesario la instauración de un sistema que nos permita acercarnos a Dios sin que Dios nos aniquile. En los versículos que tenemos de Hebreos 9, del 6 adelante, dice: y así preparadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al santuario, mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. Consideremos cuáles son algunas de las limitantes del sacerdocio levítico. ¿Cuáles podríamos nosotros extraer que son, digamos, las debilidades que hay en este sistema? La primera, creo que es la más evidente, la fragilidad humana. Se dice en Hebreos 7, 23, dice, y además los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte le impedía continuar. O sea, los sacerdotes morían y tenían que reemplazarlo. Esa es una de las debilidades del sistema levítico. Otra debilidad que encontramos es que las ofrendas y los sacrificios
no perfeccionaban ni podían limpiar la conciencia. Es lo que encontramos en Hebreos 9:9 y en 10:1 y 2. Dice así: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hebreos 10:1 y 2 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y otra gran debilidad que encontramos en este sacerdocio es que debido a que eran sombras y figuras, estas también tenían sí o sí tener que ser purificadas. Hebreos 9, 22 y 23 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces vemos de que estas cosas, todo lo que se utilizaba para el servicio a Dios tenía que ser limpiado y no podían siquiera limpiar la conciencia. Vemos entonces muchas de las debilidades que había en este servicio al Señor. Leemos también de que los sumos sacerdotes podían ministrar en el lugar santo, podían en el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y podía entrar solamente una vez al año en el día de la expiación. No podía acceder nadie más que el sumo sacerdote, ni siquiera los demás sacerdotes, ni mucho menos el pueblo. El ritual de consagración que se requería era bien meticuloso. Dice un autor: una semana antes del día de la expiación, el sumo sacerdote era puesto en aislamiento. ¿Por qué? Porque se quería evitar de que él se contaminase o comiese algo inmundo por accidente. En este tiempo de aislamiento, todo lo que era la comida era llevada a él. Él tenía que limpiar su cuerpo y preparar su corazón una semana antes para este día. La noche previa al día de la expiación permanecía despierto toda la noche y tenía que estar leyendo la Biblia y orando y preparando su corazón. De hecho, otros autores dicen de que había un rol de apoyo para este hombre. Es decir, habían otros hombres que eran enviados para animarlo, para echarle porras, para estar con él, para que no se durmiera, para que él pudiera estar concentrado en la labor que iba a preparar el día siguiente. Ya en el mero día, en el día de la expiación, él se bañaría completamente de pie a cabeza, se pondría ropa blanca sin mancha, pura, y luego él entraría al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio para expiar los pecados. ¿De quién? De él mismo. Luego de haber hecho esto, él tenía que salir del lugar santísimo, tenía que irse a lavar por completo nuevamente y tenía que ponerse otra ropa nueva, blanca, resplandeciente, pura, y tenía que volver a entrar al lugar santísimo y ahora hacer sacrificios. ¿Por quién? Por los sacerdotes. Y después de esto tenía que volver a salir del lugar santísimo, volver a bañarse de pie a cabeza, ponerse ropa limpia, blanca, nueva, y ahora entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pueblo. Todo esto era hecho públicamente. El lugar se llenaba y todos aquellos que atendían al lugar veían de cerca esto. Había una especie de rejilla delgada, un biombo, donde se podía ver la silueta del sumo sacerdote bañándose, cambiándose. Ellos podían ver cuando entraba y salía. ¿Y por qué lo hacían? Porque él era su representante delante de Dios y estaban ahí para animarlo,
Estaban preocupados de que todo se hiciera con la pureza y la perfección que se requería, porque Él representaba al pueblo delante de Dios. Hermanos, ¿qué pasaje del Nuevo Testamento se les viene a la mente cuando leemos esto? Juan 17, vemos al Señor Jesús haciendo la labor de sumo sacerdote, y es impresionante cuando vemos el contraste, cuando vemos la semejanza que hay entre la preparación del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y la oración sacerdotal de Cristo. Vemos primeramente que el sumo sacerdote tenía que orar primeramente por él y por el ministerio que iba a hacer. En Juan 17, Cristo empieza orando, dando gracias al Padre por la labor que Él va a hacer, porque Él ha cumplido la labor que le ha encomendado. Está primero orando por Él. El sumo sacerdote hacía eso en el Antiguo Testamento de una manera distinta, porque Él ofrecía un sacrificio primeramente por Él, por el mismo pecado que había en Él, por su misma fragilidad, por su misma debilidad tenía que hacer así. ¿Cómo iba a ofrecer sacrificios por el pueblo si él mismo estaba lleno de pecado? Después de que el sacerdote hacía el sacrificio por él mismo, hacía sacrificio y expiación por los demás sacerdotes. Y en Juan 17, Cristo empieza a orar por sus discípulos inmediatos, por los que están con él. Él empieza a orar por ellos, Él empieza a interceder por ellos. Ellos van a ser enviados a predicar el Evangelio y necesitan la protección divina. Y después vemos al sumo sacerdote ofreciendo expiación por el pueblo. De la misma manera, Juan 17, del 20 al 26, nos habla de Cristo intercediendo por todos aquellos que creerán en el Evangelio. Y hoy tú y yo, si hemos creído en Cristo, somos el fruto de la aflicción de su alma, como dice Isaías 53. Si hemos creído en Cristo, entonces somos uno de aquellos por los cuales Cristo intercedió en Juan 17. Él no hizo posible la redención, Él la logró y la aseguró por cada uno de nosotros. No hizo posible la salvación al hombre, Él la garantizó. Él la hizo posible. No es una cuestión de que el hombre pueda hacer que sea salvo o no. Dice que Cristo Jesús logró la entrada al lugar santísimo y obtuvo eterna redención por nosotros. Noten qué interesante, sí, también, de que en Hebreos 9 se nos dice que muchas de estas cosas son simplemente rituales, comidas, bebidas prescritas. Me llama la atención entonces por qué se hacían los sacrificios o digamos tenían estos, eran digamos el enfoque, era lo más importante. Vemos que siempre ha sido un asunto del corazón. No es solamente el ofrecer el sacrificio, sino también la disposición con la que el sacrificio se ofrece. Y Salmo 51, interesante la oración de David. Salmo 51, versículo 17 al 19, dice, sacrificio, dice del 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si te ofrezco holocausto, no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, reedifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y las ofrendas enteras. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Me llama también la atención en Marcos 12, si tienes ahí tu Biblia, Marcos 12, del 28 en adelante dice, se acercó uno de los escribas que lo había oído discutir y comprendiendo que le había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: bien, maestro, con verdad has dicho que hay un solo Dios y que no hay otro sino Él, y que amarle de todo corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios que demanda la ley. Jesús, viendo que había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Entonces vemos de que hay algo más aparte de simplemente realizar el sacrificio. Había que ofrecer también el corazón. Ese fue el problema de Caín cuando él y Abel presentan su sacrificio delante del Señor. ¿Por qué es que rechaza a Dios el sacrificio de Caín? Porque él lleva lo que él había hecho en sus propias fuerzas, el fruto de su trabajo, sus obras, mientras que Abel lleva un animal en sacrificio, lo cual representaba la necesidad de que alguien más muriera en lugar de él. Entonces, vemos todo lo complicado que fue, ¿verdad? El rol de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sobre todo el del sumo sacerdote, y vemos que había una necesidad de que todos los años se hiciera y se repitiera este mismo ritual cada año. Y aún así no se lograba limpiar la conciencia. Pero hermanos, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos mismos y expió de una vez y para siempre nuestros pecados, propició la ira de Dios y aseguró nuestra redención y nuestra reconciliación con Dios. Hermanos, cuando nosotros oramos al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados, tenemos la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, porque Cristo hizo un solo sacrificio que garantizó el perdón de nuestros pecados. Mira lo que el autor de Hebreos dice en Hebreos 8:12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otra versión dice: tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Recuerda las palabras de Martin Lloyd-Jones cuando él decía: cuando nosotros vemos nuestros pecados del pasado, sí, deben humillarnos, pero también deben recordarnos la misericordia y la bondad que Dios ha tenido en nuestras vidas, porque ya no somos lo que solíamos ser. Dice en 1 Corintios, a muchos de ustedes eran fornicarios, eran adúlteros, eran esto, eran lo otro, pero ahora habéis sido lavados, ahora habéis sido limpiados por la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos la certeza de que Dios nos ha perdonado, de que Dios ha lidiado con nuestra culpa, y esto lo ha hecho por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Noten que Él es el sacerdote, pero Él es también la ofrenda por el pecado. Él mismo es la ofrenda y Él mismo es el sacerdote. En Romanos también leemos que Cristo no solamente murió, sino que también logró reconciliarnos con Dios. Dice Romanos 5:11: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con el Padre, hemos sido transferidos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos, hermano, y quisiera preguntarte, quisiera que meditara un poco en cuál fue realmente el alcance de la salvación. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué fue lo que obtuvo para nosotros? Dice un autor: Cristo tomó sobre sí mismo el pecado y la culpa, la condenación y la maldición de aquellos en favor de los que murió. Esta
es la epítome de la gracia y del amor divino. Romanos 5:8 dice de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió cuando ya habíamos sido reconciliados con Él. No murió cuando ya habíamos sido redimidos. No murió cuando ya había algo en nosotros que pudiera llamarle la atención a Dios. Dice, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es la gracia. Esto es la epítome del amor divino, en que nosotros no merecíamos el perdón del Padre. No merecíamos ser reconciliados con Dios, pero Cristo murió una vez y para siempre por nuestros pecados, pero también resucitó. Entonces tenemos la certeza de que la obra de Cristo nos ha bendecido de tantas formas. Dice, esta es la provisión de Dios y el cumplimiento de la misma. Dios mismo en su propio Hijo ha eliminado la causa de la ofensa y así recibimos la reconciliación. Hay otro pasaje, 2 Corintios 5, 18 al 21, dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La exhortación, les rogamos que se reconcilien con Dios, significa ya no permanezcan alejados de Dios, sino más bien disfrute de la paz que Él está ofreciendo por medio de Cristo. Él ha hecho la amnistía, Él ha puesto los términos de la paz, no nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Es Él quien nos tiene que decir cómo nos vamos a acercar a Dios. Y la manera de acercarnos a Dios es por medio de su Hijo. No hay otro Salvador, no hay otro camino más que Cristo y este crucificado. Entonces, aprovechemos la gracia de Dios, la invitación que Él está haciendo. Gocen de esta paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí es donde también quiero llegar, tenemos un sumo sacerdote que logró la expiación por nuestros pecados, logró la reconciliación con el Padre, pero también, hermanos, nos ha dado acceso a Dios. Miren cuántas invitaciones se encuentran en el libro de Hebreos. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También en Hebreos 7, 19 dice, pues la ley no llevó nada a la perfección y por otro lado se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Dice Hebreos también 10 del 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Acerquémonos. ¿Por qué? Porque hay uno que traspasó los cielos mismos, hay uno que aseguró nuestra redención, nuestra salvación, y ahora nos ha hecho no solamente libres de la culpa y libres del pecado, sino también nos ha hecho hijos de Dios. Decía un autor, si quieres juzgar cuánto comprende una persona acerca del cristianismo, observa la manera en que considera su posición como hijo de Dios. ¿Cuánto sabes de cristianismo es? ¿Qué tanto vos meditas en esto? Que eres hijo de Dios. No solamente que has sido perdonado y redimido. Sí, gloria a Dios por la justificación. La adopción, sin embargo, es el privilegio más grande que nos da el Evangelio. Piensa en dónde pudo haber Dios
delimitado el alcance de la salvación. La primera opción es, pudo no habernos salvado y seguiría siendo justo. Pudo habernos no perdonado y seguiría siendo bueno. Seguiría siendo misericordioso porque estamos respirando el aire de Él. Estamos caminando en la tierra que Él hizo. Pudo habernos no perdonado y seguiría siendo bueno y misericordioso con nosotros. Segunda opción, pudo haber simplemente perdonado los pecados. A nivel judicial podríamos decir, bueno, te absuelvo de estos cargos que tenés en contra tuyo. Y ahí quedar una relación así de juez preso. Pero hermanos, la salvación fue más. El traidor es puesto en la mesa y se le da un apellido. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre. Tenemos acceso a Dios 24/7. Cristo hizo lo que ningún sacerdote pudo hacer en el Antiguo Testamento. Era impensable para alguno de nosotros entrar al lugar santísimo. Era imposible. Hubiéramos muerto en el intento. Si no, pregúntenle a Nadab y a Abiú qué pasó con ellos cuando quisieron entrar en el lugar santo a su propia forma. La adopción es el privilegio más grande que nos da el Evangelio. El pacto de gracia lo podemos resumir en 2 Corintios, donde dice, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Hebreos 2 también dice, por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Entonces vemos que el Señor no solamente nos redimió, hizo expiación por nuestros pecados, pero también nos ha dado libre acceso al Padre 24/7. El creyente, sin importar la situación en la que se encuentre, siempre tiene a dónde ir, siempre tiene a un Padre a dónde ir. ¿A dónde vas cuando tus pecados te agobian? ¿A dónde vas cuando la crisis se intensifica? ¿A quién corres cuando todo se derrumba? ¿Cuáles son tus falsos mediadores? Aquellos a quienes vas esperando que te ayuden. Ya no vivas como huérfano. Jesús nos ha dado acceso al Padre y en el pacto fue confirmado con su sangre y también compró todos esos beneficios para ti y para mí. Tenemos la paz de saber que nos ha amado con un amor eterno, como dice Jeremías 31:3. ¿Y qué significa esto? La mayor prueba de que Él nunca nos va a dejar de amar es que Él nunca tuvo un principio. Es un amor eterno, no tiene principio y no tiene final. Termino preguntándote, si Cristo entró por nosotros al santuario celestial, si Él ha logrado lo que ningún otro sacerdote pudo lograr, que fue nuestra entrada libre al Padre, entonces, ¿qué está esperando para ir a Cristo? ¿Qué está esperando? Noten la analogía con el día de la expiación. La gente tenía que echarle porra al sacerdote, tenía que estar ahí pendiente de que nada saliera mal, porque si no el hombre iba a caer muerto. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque Cristo entró una sola vez, no con la sangre de becerros ni de machos cabríos, sino con su propia sangre, y obtuvo eterna redención para todos nosotros, si hemos creído en su sacrificio. Su sacrificio fue perfecto, total, eterno. No hay necesidad de repetirlo, no hay necesidad de hacer más sacrificios, porque Cristo hizo uno una sola vez y para siempre, mediante la ofrenda de sí mismo al Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ir a otro si solo Él nos puede dar acceso al Padre?
No tenemos necesidad de esperar una vez al año a que entre un hombre a hacer un sacrificio cuando ya Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y con esto, hermanos, quiero terminar para que también meditemos en cómo estamos viviendo. Si realmente hemos entendido lo que Cristo logró por nosotros, si realmente entendemos el alcance de esta salvación tan maravillosa, no solamente hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, pero también ahora tenemos un Padre que ha prometido cuidarnos todos los días de nuestra vida y a quien podemos ir sin importar nuestras circunstancias. Providencialmente, el himno ante el trono celestial refleja mucho de estas verdades. Dice en las estrofas finales: y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo, Dios mi Salvador. Tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Y ahora que hemos visto el boceto, ahora podemos contemplar con mayor entendimiento la obra maestra de la salvación que Cristo obtuvo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, te damos gracias porque usted nos ha ofrecido el perdón de nuestros pecados y nos ha reconciliado con usted por medio de la muerte de Cristo, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, porque no había esperanza para nosotros. No teníamos manera de acceder, Señor, al lugar santísimo en nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros, Señor, hubiera podido entrar ahí y permanecer con vida, Señor. Pero damos gracias porque Cristo entró una vez y para siempre, no en el tabernáculo hecho de manos, sino en el tabernáculo celestial, a la presencia misma de Dios, y obtuvo eterna redención para nosotros, Señor. Padre, ayúdenos por favor a comprender esto. Ayúdenos a vivir estas realidades, Señor, en nuestra vida. Señor, perdónenos porque teniendo tan grande acceso, tan maravillosa invitación, muchas veces la despreciamos, Señor. Ruego, Dios, que nuestros corazones puedan ser, como leíamos en Lucas 24, Señor, que puedan arder, que puedan ser inflamados, Señor, por entender quién es usted y lo que ha hecho, Señor. Todo lo que la Escritura habla acerca de Cristo, Señor. Señor, abra nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas que hay en su palabra, Señor. Ruego, Dios, para que nosotros podamos comprender cuán maravilloso sumo sacerdote tenemos en Cristo, Señor. Cuán maravillosa fue su obra, Señor, única, perfecta, total, Señor. Ayúdenos, Padre, a entender todas estas cosas y a tener la certeza, Señor, de que todos los beneficios que Cristo logró en la cruz, Señor, se nos dan por medio de la fe, por medio de estar unidos a Cristo, Señor. Ya no somos huérfanos, Señor, sino que ahora tenemos acceso al Padre. Y por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, Señor. Ayúdenos a comprender estas realidades, Señor. Ayúdenos a comprender que usted nos ha amado con un amor eterno, Señor. Y que a la luz de ese amor, Señor, podemos vivir e imitarle, Señor, siendo hijos de luz. Gracias, Padre, por todo lo que Cristo logró en la cruz y porque intercede por nosotros ante usted, Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos mismos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.